Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro Rinku Superíndice 3N favorito para chismorrear sobre las estrellas turcas MUS candentes del momento. Hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo que seguramente os va a encantar y os va a dejar con la boca abierta, porque vamos a hablar, ni MUS ni menos, que de Kerem Bürsin. Su Kerem Bürsin, el que nos roba el aliento con cada aparicio Superíndice 3N, el que nos hace suspirar en cada drama. Pero no solo vamos a hablar de su talento y de su atractivo innegable, no. Hoy vamos a sumergirnos en los rumores, en las confirmaciones a medias, en las miradas que lo dicen todo. Porque el titular de hoy es claro, Kerem Bürsin lo confirma, coqueteo siempre drama turco. ¿Qué copyright y saber de qué copyright estamos hablando? ¿Qué copyright y saber qué copyright ne son las afortunadas que han estado en el radar de Kerem? Pues quedaros conmigo porque esto se va a poner muy interesante. Pero antes de que empecemos con todo el salseo, con toda la información Superíndice 3N jugosa que tengo preparada para vosotros, os quiero pedir un favor muy grande. Si sois nuevos por aquí, si este es el primer vídeo que veis de mi canal, bienvenidos. Espero que os sintáis como en casa y que os guste lo que hago. Y si os gusta, por favor no olvidéis copyright y suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo las últimas noticias, los chismes MUS recientes y los análisis MUS profundos sobre el mundo de los dramas turcos. Así que ya sabu copyright is suscribiros y uniros a esta gran familia. Ahora sin MUS preámbulos, vamos a meternos de lleno en el tema que nos trae hoy aquí, el coqueteo constante de Kerem Bürsin. Y es que, a ver, seamos sinceros, ¿Q copyright N no ha notado esa química especial que Kerem tiene con sus compau más menos eras de reparto? Es innegable. Desde Senu con diéresis al Capm, hasta sus proyectos MUS recientes, Kerem siempre ha demostrado tener una conexión Superíndice 3N muy fuerte con las actrices con las que trabaja. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque aunque con diéresis copyright L nunca lo ha confirmado abiertamente, hay muchas pistas, muchas más menos sales, que apuntan a que Kerem Bürsin es un coqueto empedernido. Empecemos hablando de su química con Hande Rafael. Su copyright, ya su copyright que muchos de vosotros estudís pensando, ay, pero si ya no N juntos. Y es cierto su relación Superíndice 3N terminu Superíndice 3, pero no podemos negar que durante el tiempo que estuvieron juntos, y sobre todo durante la grabación Superíndice 3N de Senu con diéresis al Capm, la química entre ellos era palpable, era evidente, era casi imposible de ignorar. Las miradas, las sonrisas, los gestos lidos fuera de Mara, todo apuntaba a que entre Kerem y Hande había algo MUS que una simple amistad y una relación Superíndice 3N profesional. Y aunque ellos siempre intentaron mantener su vida privada alejada de los focos, los paparazzi siempre estaban listos para captar esos momentos de complicidad, esos momentos de cariño más menos o que delataban sus verdaderos sentimientos. Recordu copyright y esas fotos en las que se vean cogidos de la mano, riendo y disfrutando de su tiempo libre entre escenas. Esas imágenes valen MUS que 1000 palabras. Y es que, a ver, pensadlo por un momento, pasar tantas horas juntos, interpretando personajes que enamorados, es inevitable que surjan sentimientos reales. Y en el caso de Kerem y Hande parece que esos sentimientos fueron muy fuertes, muy intensos. Su relación Superíndice 3N fue como un cuento de hadas, un romance de película que lamentablemente no tuvo un final feliz. Pero, ojo, el final no haya sido feliz no significa que no haya sido real. Y esa realidad, esa química innegable, es lo que nos hace pensar que Kerem, al menos en ese momento, era un coqueto dedicado, un galut N que conquistaba a su princesa tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero no solo Hande Rafael ha sido víctima del encanto de Kerem Bürsin. A lo largo de su carrera ha trabajado con muchas otras actrices talentosas y hermosas, y con todas ellas ha demostrado tener una gran química en pantalla. Y es que, a ver, Kerem es un actor muy profesional, pero también copyright N es un hombre muy carismático, muy encantador, y es fácil dejarse llevar por su personalidad arrolladora. Es como si tuviera un interruptor que enciende el modo coqueto, cuando se enfrenta a una nueva compau más menos era de reparto. Por ejemplo, en su última serie, Yau con diéresis o que se versen, también copyright N hemos podido ver esa química especial con su compau más menos era de reparto, Afsanur Sankaktutan.
Es cierto que la serie no tuvo el U con diéresis copyright cito esperado, pero eso no quita que la relación superíndice 3N entre Kerem y Afsanur fuera muy buena, muy cercana. Se les veo a muy CEU superíndice 3 modos juntos, muy divertidos, y eso se transmitió en la pantalla. Kizu ese no fue la misma intensidad que con Ande, pero la conexión superíndice 3N era evidente. Recuerdo haber visto vídeos de ellos bromeando entre tomas, compartiendo risas y miradas que sugeruan una bonita amistad, o Kizu ese algo mood ese. Q copyright N sabe. Y es que al parecer Kerem tiene un don especial para conectar con sus compau más menos eras de reparto, para crear un ambiente de confianza y de complicidad que facilita el trabajo y que al mismo tiempo alimenta los rumores sobre posibles romances. Y es que a ver, seamos honestos, a Q copyright N no le gustaría ser la afortunada que conquista el corazo superíndice 3N de Kerem Bürsin. Es el sueu más menos o de muchas, el objeto de deseo de miles de fans alrededor del mundo. Y esa aura de misterio, esa sonrisa traviesa, solo aún más menos Adena su encantó. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿Q copyright significa exactamente que Kerem Bürsin confirma su coqueteo? Bueno, en realidad, la palabra confirma es un poco exagerada. Kerem nunca ha dicho explícitamente soy un coqueto, pero sus acciones, sus gestos, sus miradas, hablan por sí solos. Es como un lenguaje no verbal que domina a la perfección superíndice 3N. En varias entrevistas, le han preguntado sobre su vida amorosa, sobre sus relaciones con sus compau más menos eras de reparto, y U con diéresis copyright él siempre ha respondido con evasivas, con sonrisas CEU superíndice 3 mplices, dejando entrever que le gusta coquetear, que le gusta jugar al despiste, que le gusta mantener a sus fans en vilo. Recuerdo una entrevista en particular, donde le preguntaron directamente si alguna vez se había enamorado de una compau más menos era de reparto, y su respuesta fue algo así como, bueno, es difícil no sentir algo cuando pasas tanto tiempo con alguien y compartes emociones tan intensas. Una respuesta ambigua que nos dejó superíndice 3 a todos con la miel en los labios. Y es que a ver, Kerem es un hombre muy inteligente, muy consciente de su atractivo, y sabe CEU superíndice 3 mo utilizarlo a su favor. Sabe CEU superíndice 3 mo conquistar a las CEU maras, CEU superíndice 3 mo conectar con el público, CEU superíndice 3 mo generar interu copyright ese en sus proyectos. Y parte de ese encanto, parte de ese magnetismo, reside precisamente en ese coqueteo constante, en esa ambigüedad que mantiene a todos intrigados. Es un maestro del marketing personal, sabe CEU superíndice 3 mo mantenernos enganchados. Además hay que tener en cuenta que Kerem es un hombre muy sociable, muy extrovertido, y le gusta rodearse de gente, le gusta conocer gente nueva, le gusta interactuar con sus fans. Y en esas interacciones a veces puede haber un tono de coqueteo, una mirada mood ese intensa, una sonrisa mood ese seductora. Pero eso no significa necesariamente que es tu copyright interesado en tener una relación superíndice 3N seria con todas las personas con las que coquetea. Es importante recordar que la coqueterua no siempre implica intenciones románticas. A veces es simplemente una forma de conectar con la gente, de hacerla sentir especiales. Simplemente es parte de su personalidad, es parte de su encanto, es parte de lo que lo hace tan atractivo para millones de personas en todo el mundo. Así que en resumen podemos decir que Kerem Bürsin no ha confirmado explícitamente que sea un coqueto, pero sus acciones, sus gestos y sus palabras sugieren que le gusta jugar al despiste, que le gusta mantener a sus fans en vilo, y que le gusta utilizar su encanto para generar interu copyright ese en sus proyectos. Es un arte que domina a la perfección superíndice 3N. Y a nosotros como fans nos encanta esa ambigüedad, nos encanta ese misterio, nos encanta especular sobre sus posibles romances, nos encanta más menos con la posibilidad de ser la afortunada que conquista su corazón superíndice 3N. Y es que al final Kerem Bürsin es mucho mood ese que un simple actor, es un icono, es un símbolo, es un sueu más menos o para muchos y muchas. Es el príncipe azul que todas queremos encontrar. Pero ojo, que no todo es romance y cuentos de hadas. También copyright N es importante recordar que Kerem es un profesional, un actor dedicado a su trabajo. Y a veces esa química que vemos en pantalla es simplemente el resultado de una buena actuación superíndice 3N, de una conexión superíndice 3N profesional entre dos actores que saben CEU superíndice 3 mo interpretar sus papeles a la perfección superíndice 3N. No podemos caer en la trampa de creer que todo lo que vemos en pantalla es real.
Sin embargo, la línea entre la realidad y la ficción superíndice 3N a veces es muy delgada, y es ahí donde reside la magia de los dramas turcos. Es esa posibilidad de que el amor traspase la pantalla, de que los sentimientos se hagan reales, lo que nos mantiene enganchados a estas historias. Y Kerem Bürsin, con su encanto y su coquetería, es el combustible perfecto para alimentar esa ilusión superíndice 3N. Además de ese, no podemos olvidar el factor redes sociales. Kerem es muy activo en sus cuentas, y a menudo comparte fotos y vídeos con sus compau más menos eras de reparto, creando aún ese expectación superíndice 3N entre sus fans. Comentarios CU superíndice 3 implices emojis sugerentes todo suma. Es como si estuviera jugando con nosotros, alimentando nuestros rumores y hacia copyright donos son más menos arcon imposibles. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente guapa. Espero que os haya gustado este anu, lisi sobre el coqueteo constante de Kerem Bürsin. Hemos repasado su química con Hande Erupar Rafael, su relación superíndice 3N con Afsanur Sankaktutan, y hemos analizado las pistas que sugieren que, efectivamente, Kerem es un coqueto empedernido. Hemos explorado la complejidad de su personalidad, su habilidad para conectar con la gente y su estrategia para mantenernos enganchados. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo haciendo este vídeo. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión superíndice 3N. ¿Creo copyright is que Kerem Bürsin es un coqueto? ¿Con Q copyright N creo copyright is que tiene muy ese química? ¿Os gustaría que volviera a trabajar con Hande Erupar Rafael? ¿O pensud is que debería explorar nuevas colaboraciones? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y saber lo que pensáis. Quiero saber vuestros chips favoritos. Y antes de despedirme os quiero recordar que si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros a mi canal si aún no lo hago copyright is hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo las últimas noticias, los chismes mu de ese recientes y los anulisis mu ese profundo sobre el mundo de los dramas turcos. Prometo seguir investigando a fondo la vida amorosa de Kerem y trayu copyright dos toda la información superíndice 3N jugosa. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Os mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3imo. Chao, chao. Y recordad, nunca dejo copyright is the show más menos ar con vuestro drama turco favorito. Kizug ese alguenedua, Kerem Bürsin conquiste vuestro corazón superíndice 3N. Cara guiño.